Un fenómeno de la industria automotriz venezolana, un carro que con el tiempo se convierte en un ícono, un emblema del venezolano, un carro que se convirtió en el mayor éxito de General Motors de Venezuela. Me refiero al Chevrolet Malibu. Definitivamente el mejor lugar para mimar al consentido de la casa, tu carro. Mafra, Cosmetics for your car. El Malibu desde sus inicios estuvo en nuestro mercado, pero para el venezolano el Malibu icónico es este, que se fabrica entre 1978 y 1984 y se monta sobre la universal plataforma de General Motors, la plataforma G. La plataforma G fue la última plataforma de General Motors de tracción trasera y que existe desde 1969, cambiando de nombre en 1973 al integrarse con la plataforma A hasta 1981, cuando nuevamente pasa a llamarse plataforma G. Y uno de los carros de la plataforma G que llegaron a Venezuela, además del Chevrolet Monte Carlos, por ejemplo, fue el Chevrolet Malibu Corto, que empezó a ensamblarse en Venezuela en 1978, y la razón para ser llamado Corto es un amplio espectro de motivos. Porque General Motors se ve sometida básicamente a dieta, y la razón para verse sometida a dieta es el hecho de que a finales de los 70 hay toda una serie de imposiciones de ley por parte del Congreso estadounidense. A eso hay que sumarle las distintas crisis petroleras que se dieron en la década de los 70. Lo cierto es que conducir un automóvil grande ya no es rentable. En el año 78 aparece por primera vez este Malibu pequeño, por llamarlo así de alguna manera, que tiene varias ventajas sobre modelos anteriores. La nueva propuesta de esta serie del Malibu es la de un carro más pequeño y más compacto, que además es más maniobrable al tener un radio de giro más reducido. Además tiene un chasis que se conecta a la carrocería por 14 puntos de anclaje, que están ubicados en puntos clave para tener una mejor absorción de la vibración. Eso sumado a un nuevo sistema de suspensión, que de paso es de los primeros concebidos o planificados por computadora, hace que esta nueva serie del Malibu sea el de más silencioso andar en toda la historia del modelo. Otra de las bondades de estos nuevos Malibu es que, si bien es más pequeño en dimensiones que la generación anterior, su habitáculo es más grande que el habitáculo de la generación anterior. Pero si bien el Malibu fue un producto de origen estadounidense, nuestro protagonista es venezolano. Además, la historia del Malibu en Venezuela realmente es digna de contar. El Chevrolet Malibu, que en aquel momento va a ser conocido como Chevelle Malibu, se va a ensamblar a partir de 1978 en la planta de Carapa, en Antímano, en Caracas. En Venezuela, el Malibu se ofrece con dos motores. La primera serie, en 1978, se ofrece con un motor de 6 cilindros 200 de 105 caballos de fuerza, pero era un motor muy poco potente, y de hecho la gente al comprarlo le quitaba esos motores y le instalaba motores de 8 cilindros que compraban en chiveras. Pero para 1979 el motor cambia por un motor Buick de 6 cilindros de 231 pulgadas, el famoso motor 231, un motor de 110 caballos de fuerza que siempre sería emparejado con su caja automática de 3 velocidades, que era la única opción ofrecida en Venezuela. Curiosamente, 1979 es el año en el que el Malibu pasa de ensamblarse en la planta de General Motors en la zona de Antímano, en Caracas, a ensamblarse en la nueva planta que General Motors acaba de comprarle a Chrysler en Valencia. Esto hace al Malibu el primer automóvil en ser ensamblado en la planta de General Motors en Valencia a partir de agosto de 1979 como modelo 1980. Estos Malibu llegan en el año 78 e inicialmente llegan con la intención de suplir a los segmentos más básicos de la sociedad. De hecho, el plan era que el Malibu saliera con un paquete básico, y casi de inmediato todo el mundo comenzó a pedir una versión más refinada.
refinada, más lujosa. De hecho, en atención a ese pedido del mercado, se dice que General Motors presenta la propuesta de un Malibu en 1978 como modelo 79 que venía con un motor V8, aire acondicionado, accesorios estéticos y vidrios eléctricos. Estos carros se hicieron unas 400 unidades y que fueron apodadas como Coro Coro. Sin embargo, el Ministerio de Fomento de la época no aprobó la propuesta y los carros terminaron siendo vendidos entre directivos y empleados de General Motors de Venezuela. Pero aun cuando el Malibu fue ganando con el tiempo más y más fanáticos, había un elemento que muchos criticaban: el hecho de que las ventanas traseras no bajaban. En el caso del Malibu aquí en Venezuela se ha hablado muchísimo sobre el tema de los vidrios traseros. ¿Por qué no bajan? Aquí se ha dicho de todo. Se ha dicho que no bajan porque son los venezolanos, los Malibu venezolanos, los que no abren, porque lo que llegó aquí a Venezuela eran puras patrullas. Pero no es que no abrían porque fuera de policía, no abrían por un tema de diseño. En el año 78, cuando el Malibu aparece montado sobre la nueva plataforma G, General Motors plantea con este automóvil dos cosas bien interesantes. En primer lugar, la reducción del tamaño de la carrocería, pero en segundo lugar, el hecho de que el habitáculo, si bien se reduce el exterior del carro, el habitáculo se agranda. Y al agrandarse el habitáculo, ofrecen, desde la visión de General Motors, más ventilación. Ahora bien, una cosa es que los Malibu tienen dos sistemas de ventilación. Un sistema de ventilación forzado que se da con el rodar del vehículo, y al rodar el vehículo entra aire hacia el habitáculo y está el sistema de aire acondicionado. General Motors planteaba que con abrir esta ventana era más que suficiente. El aire circula desde el habitáculo y sale por acá, y al circular refresca el ambiente en el interior del vehículo. Entonces ellos decían que ¿para qué preferías tú que la ventana bajara y te soplara aire en la cara de forma desproporcionada, en vez de que quizás, si es porque el viento soplaba desde el interior hacia afuera de una forma más refinada? Además, hay otra razón por la que los vidrios en el Malibu en la puerta trasera no abren, y tienen que ver con comodidad. General Motors planteaba que en la parte trasera la persona iba a tener la posibilidad de apoyar los brazos acá, en este apoyabrazo, que quedaba literalmente al ras del resto de la puerta. A diferencia de, por ejemplo, este apoyabrazo que queda en la parte exterior, que queda por fuera del interior de la puerta. Entonces, en este caso, al tener el apoyabrazo metido aquí adentro, no tienes posibilidad de que el vidrio baje. Esa es la razón por la que además los Malibu, a los que se le adaptaba el sistema de apertura de ventanas aquí atrás, que lo hacían en Maracaibo, que lo hacían en San Cristóbal, que lo hacían en varias partes del interior del país, cuando hacían ese sistema, el vidrio no bajaba más allá de la mitad porque ya pegaba con todo esto que estaba dentro del sistema, con el apoyabrazo de la puerta trasera. Incluso con esa peculiaridad, el Malibu seguía cosechando éxitos no solo en el ámbito comercial o civil, sino también en el ámbito policial, con los principales cuerpos de seguridad del Estado venezolano como la Policía Metropolitana, la DICIP o la Policía Técnica Judicial, adquiriendo desde Estados Unidos la versión policial de este automóvil llamada Chevrolet 9C1. Vehículos que además alcanzaron el estrellato en el cine venezolano, en películas como Cangrejo de 1982 y El Atentado de 1985. Un cambio significativo en el Malibu se da en 1981, que presenta un nuevo diseño en el que el pilar C tiene una mayor inclinación que en los modelos anteriores, y por otro lado está el cambio del diseño del frontal y de las luces traseras. Pero 1981 es también un año clave en la historia del Malibu. Al ver el público que en Venezuela no había una versión más lujosa del Malibu, individuos comenzaron a importar la versión estadounidense, que era un poco mejor equipada que la versión nacional.
A mediados de 1981, General Motors de Venezuela logra, respondiendo a esa ola de vehículos importados y a los deseos del mercado de un Malibu mejor equipado y más lujoso, crear entonces dos versiones del Chevrolet Malibu. Una será simplemente conocida como Chevrolet Malibu y la otra será conocida como Malibu Classic. Esta división se hizo más fácil además con la creación también en Estados Unidos de dos versiones del Chevrolet Malibu, una que sería conocida como Sport Sedan y una versión mejor equipada llamada Malibu Classic. El Chevrolet Malibu o Malibu regulado era en esencia el mismo Malibu Sport Sedan que se ofrecía en Estados Unidos, un carro de equipamiento más sencillo y que reemplazaba en Venezuela los rines deportivos de la versión estadounidense con copas cromadas y se ofrecía aquí en nuestro país en colores pasteles con tapicería de semicuero y un solo retrovisor cromado en el lado del conductor. El Malibu Classic venezolano, por otro lado, ofrecía un tablero más elegante con simulación de madera, un clúster un poco más detallado, tapicería de tela, asientos delanteros semi-individuales y vidrios eléctricos, además de aire acondicionado. En el exterior se ofrecían colores metalizados, espejos retrovisores de ambos lados, con un diseño más deportivo y del mismo color de la carrocería, techo de vinil que no se ofrecía en la versión estadounidense, gomas en los parachoques y un juego de tapas de ring que originalmente se utilizaba en el Chevrolet Malibu Landau en Estados Unidos. En 1982 se da el último cambio de este automóvil, que se basa solamente en el rediseño del frontal, que ahora pasa de 2 faros a 4 faros y a tener una parrilla de diseño cuadriculado. Para 1982 se mantiene la propuesta de un Malibu regulado y un Malibu Classic, y su producción se mantiene hasta 1984 sin cambio alguno, año en el que además aparece el protagonista de nuestro video. 1984 es el otro fenómeno interesante con este carro. 1982 es el último año de fabricación en Estados Unidos de este automóvil, que va a tener el aspecto estético que estamos viendo en las imágenes, el diseño de la parrilla cuadriculada con los 4 faros. Eso se va a mantener en producción en Venezuela hasta 1984. Pero además hay una cosa: en Venezuela quedó un excedente de piezas y partes tanto del Malibu regulado como del Malibu Classic, y con eso se arma en 1984, y es algo que vamos a ver solo en 1984, se combina en un solo carro piezas y partes de ambas versiones, tanto del Classic como del regulado, y eso es lo que nos va a llevar al famoso Malibu Semi Classic, que es precisamente el que estoy manejando en este momento. ¿Qué pasa con el Semi Classic? El Semi Classic como producto no existe. No hay un brochure, no hay nada que diga que este es un Malibu Semi Classic. Este simplemente es Chevrolet Malibu 1984. Aquí uno se pregunta entonces, si el Malibu Semi Classic no existe, ¿qué es un Malibu Semi Classic? Lo primero que vamos a ver es un automóvil con los colores metalizados que se utilizaban en el Malibu Classic. Además se instalan las mismas platinas que se instalaban en el Malibu Classic, pero con el juego de tazas o copas cromadas del Malibu regulado, sin techo de vinil como en el Malibu regulado, y el asiento delantero corrido como en el Malibu regulado. Una cosa interesante a saber de esta versión Semi Classic es que además se convirtió en el mejor producto creado por General Motors de Venezuela, e incluso en el mejor producto creado por la industria automotriz nacional, ya que muy poca gente sabe que estos Malibu tenían un ensamblado de mejor calidad que el que se hacía en Estados Unidos. Pintura metalizada, acabados de mejor calidad en el interior del vehículo e incluso asientos mejor acolchados. Es que el Malibu en Venezuela tiene un propósito muy distinto. Hay una cosa que hay que entender. Primero, como dije antes, mucha gente comenzó a pedir un Malibu mejor equipado, digamos que orientado más a una clase media, que en la década de los 80 era una clase media en una muy buena situación económica. General Motors tiene en Venezuela un posicionamiento para los años 80 interesante, porque la única marca que la representa en Venezuela es Chevrolet. Entonces ellos deciden
digamos que reducir o implantar la escalera Sloan, que te permite clasificar marcas por segmento de mercado, y la va a compactar dentro de la marca Chevrolet, creando automóviles de Chevrolet para distintos segmentos de mercado, porque el Malibu va a comenzar a ser un carro de clase media aquí en Venezuela, y en general el Chevrolet Malibu venezolano está mejor armado que el Chevrolet Malibu estadounidense. El Malibu se convirtió en el tiempo en un objeto de culto, se convirtió en uno de los automóviles más preferidos y queridos por la gente. Muchísimas personas tuvieron algún contacto directo o indirecto con un Malibu, tuvieron un Malibu, conocían a alguien que tenía un Malibu, su mejor amigo, el novio. Yo tuve un Malibu. Mi Malibu era un Malibu del año 81, uno regulado color azul. Entonces el Malibu, digamos que logró con el tiempo meterse en los corazones de los venezolanos. Venezuela tiene muchos iconos que la identifican: el Salto Ángel, el Ávila, la Arepa, la represa del Guri, el puente sobre el lago de Maracaibo, el Hotel Humboldt o el Teatro Teresa Carreño. Pero creo que esa lista no estaría completa si no metemos al popular Chevrolet Malibu. Para mí ha sido algo espectacular y yo quiero agradecer infinitamente al dueño de este automóvil por el privilegio inmenso, ni siquiera de manejarlo, sino de reconectarme con mi pasado de una forma tan bonita como me reconecté. Y ya sabes a dónde ir para más historias de la automoción, aquí al canal de El Barbudo Mitch. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos y sígueme para más contenido de historia y cultura automotriz.